Gracias, Dios, por este día, por esta mañana, por esta tarde o cuando estés escuchando esta palabra de Dios. Tal vez Dios tiene algo que decirte, Dios tiene algo que Él quiere llegar a tu corazón y que nosotros podamos estar en comunión con Él. Me preguntaba una amiga, gracias Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón, porque tú nos dices que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Y pues a veces es difícil. ¿Y dónde vamos a transformarnos? ¿Cuál es? Bueno, les digo, ¿verdad? Porque yo soy así y me gusta siempre estar tomando que el diplomado, que el curso, que las clases, que esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Todo viene en la palabra de Dios. Invité a una amiga psicoterapeuta a una de las clases, ¿verdad? De jóvenes y pues todas traían igual que todos, ¿verdad? Pues que la relación con el marido, que la relación con los hijos, que si les grito, el niño aferrado y no puede salir con él a ningún lado por esto, lo otro, ¿verdad? Y entonces mi amiga, pues estábamos viendo Santiago y hablábamos sobre la ira, ¿verdad? Ya ven que en Santiago viene la cuestión de la ira y dije, quiero, en la cuestión, cuando Santiago menciona la ira, le voy a hablar a esta amiga. Ella es psicoterapeuta, tiene una práctica muy amplia en cuanto a pacientes, ¿verdad? Que batallan con la ira y con otras cosas. Y se las llevó con un versículo. Nada más quiero decirles esto, con un versículo de Santiago se las llevó. Miren, aquí dice Santiago esto, estos 3 pasos, estas 3 cosas que tenemos que hacer para el control de la ira, ¿verdad? Porque ahorita hay cursos y hay cuantas cosas para manejo de la ira, ¿verdad? Y te cobran un dineral y vas allá pues vas y buscas, ¿verdad? Obviamente, pues ese controlar la ira, etcétera, que aquí Santiago nos dice. Pero los fue desglosando según la palabra de Dios. Todo viene aquí en la palabra de Dios. Así que vamos ahora a Santiago y si nos dice algo, Santiago es duro cuando habla con nosotros, ¿verdad? Muchas veces dicen, ay, es que el capítulo 4 ay, pues le toca duro a los ricos y todo eso, pero ¿qué es lo que hay detrás de lo que Santiago está diciendo? ¿Verdad? Vamos ya en el capítulo 4, ya sabemos que Santiago nos habla de la madurez, porque la madurez es lo que nos va a sostener en este mundo alrededor que todos vivimos, ¿verdad? Y como dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, pues ¿dónde vamos a hacer luz? Sino que los apartes del mal. Y ese es todo el centro de Santiago, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto? Porque vamos en un proceso, en un camino hacia ¿qué es lo que dice Santiago? Hacia la perfección, pero aquí vemos la palabra en el sentido de que seamos completos, seamos maduros y que no perdamos la visión de que vamos a hacer la... perdón, pero está la conexión un poquito inestable, me dice. Entonces, muy bien, a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestra meta. Ahí es a donde queremos llegar, ¿verdad? Así que no se vale. Y no podemos estar diciendo, es que soy tan mala, tan imperfecta. Ya, olvídate de eso. Vamos en un camino. Todos los días tenemos la oportunidad. Dios nos da la vida para cada día llegar a esa perfección, cada día dar un paso más.
tienes que empezar a dar ese paso. Si estás ahorita sentada, sentado, estático, creyendo que todo está muy bien porque vas a la iglesia el domingo, porque vas al grupo de hombres el lunes en la noche o el martes o X, lo que sea, ¿sí? Ya es tiempo de que te levantes y empecemos a caminar. Acuérdate que el mundo va dando vuelta. Recuerdo que me decía mi mamá, tú te quedas sentada, pues ahí te vas a quedar sentada, pero el mundo ya avanzó, ya dio vuelta y tú ya te quedaste atrás. Entonces levántate y vamos sobre este camino, ¿sí? Y bueno, vamos sobre Santiago 4 y que nos habla mucho del corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y qué vamos a hacer cuando sentimos esa guerra, esa lucha que de repente te sientes que te aleja de Dios, te sientes en conflicto, tienes problemas con los demás personas, porque estamos en un mundo violento, ¿sí? Estamos en un mundo donde la gente está buscando cómo pelearse a ver con quién, ¿sí? Platicaba con una amiga, ¿verdad? Una pareja, les digo, es que tienen todo en la vida, tienen hijos, tienen prosperidad, tienen finanzas, tienen todo en la vida. Y como no hayan qué hacer con eso, entonces, pues, ¿con quién? No te puedes pelear con los socios, no te puedes pelear con tus proveedores, no te puedes pelear con la gente en el negocio, ¿verdad? Y tú no te puedes pelear con la gente en la iglesia porque tienes que aparentar cosas muy bonitas. Entonces, tienen que pelearse con alguien y se están peleando entre ustedes. Dios mío, ¿qué es eso? De verdad, les digo, o sea, la gente anda buscando con quién pelearse. Entonces, acuérdense lo que dice Santiago. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay esa insatisfacción, cuando se contraponen estos deseos, estos sentimientos que llevo en mi corazón con lo que Dios nos dice, que somos sembradores de la paz, ¿sí? Pues vamos a ver qué dice Santiago 4. Y Santiago 4 es muy directo. Y no me digas entonces, es que no entendí. Fíjate muy bien. Santiago nos habla de una fe en acción, ¿sí? Que se demuestra que no es muerta. Y esta es la esperanza que tenemos que nos permite mantenernos en el camino del Señor. ¿Sí? Nos está hablando Santiago a los creyentes, a que necesitamos siempre estar pugnando por caminar y por llegar a la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. Recuerdo que tenía en una vez que fui a una librería cristiana, es una pulsera de esas que te las pones así y se enroscan. Y dice, ¿qué haría Jesús? Y la traía ahí y la compré porque yo traía una situación y mis hijos ya me habían dicho, mamá, estás muy irritable, estás por todo, te enojas, te molestas, o sea, bájale a eso. Entonces, y recuerdo que me puse esa pulsera y cada vez que iba a abrir la boca, cada pensamiento, ¿qué hubiera hecho Jesús? Pregúntate antes de entrar a algún lugar, antes de llegar a un, a una cuestión familiar o con tus amigas, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo primero el apóstol Pablo, perdón, primero Santiago nos habla del pecado y nos habla del pecado en cosas muy, muy definidas. Fíjense, dice, pecado, la palabra pecado es amartia con H al principio, H-A-M de mamá, A-R-T de Tito y A, ¿sí? ¿Y qué quiere decir amartia? Amartia quiere decir que no le das en el blanco, ¿sí? Que haz de cuenta que estás con arco y flecha
y la flecha se te va por otro lado. Y entonces no das en el blanco. ¿Y cuál es el blanco al que queremos darle? A Jesús. Queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. Acuérdate de esto, ya te saliste del centro de la voluntad de Dios, es como el ojo del huracán, déjame decirte, ¿sí? Nosotros vemos cuando, sabes tú que cuando hay un tornado, y los puedes ver los videos, ¿verdad? Hay un tornado tremendo, ¿verdad? Yo me imaginaba también ese tornado que acaba de destruir nuestra preciosa playa de Acapulco, ¿verdad? Y hay que ponernos a pensar por qué, esa furia de destruir tanto allí, ¿verdad? Y empieza uno a enterarse de todas las cosas que había debajo en esa cultura tremenda con los niños de Acapulco. Pero fíjense, cuando hay un ciclón, un tornado así tremendo que veíamos volar las cosas, ¿sí? Los vidrios y los panorámicos y todos destruidos, en el ojo del huracán, ¿saben ustedes que es una paz y un silencio completo? En el ojo del huracán. Y a mí me gusta pensar eso, porque ustedes vieron en las redes sociales y todo mundo lo comentaba, ¿verdad? Que había dos edificios enormes, grandísimos, destruidos completamente. Parecía que les habían tirado una bomba. Y en medio había una cabañita con un techo de palma. Todos vimos esa imagen, ¿sí? Y con un texto bíblico. No recuerdo exactamente, pero Dios guarda este lugar, algo así, pero grande, así en la pared, manifestando, ¿verdad? Que eran personas creyentes y se veía impactante la imagen, destruidos esos dos edificios enormes de toda la gente, ¿verdad? Que estaba ahí muy elegantes y muy modernos, y esa cabañita en medio no se le movió ni un pelo, como dicen, ¿verdad? Como decimos, y me la imagino así, el huracán destruyendo todo y esa cabañita en medio del ojo del huracán. Así, eso es lo que queremos nosotros estar, en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, fíjense, en estas 9, ahora vamos a empezar con estas 9 situaciones en las que Santiago habla de amartia, del pecado, de que le estamos fallando al blanco, ¿sí? Y fíjense, la primera es en el capítulo 2, versículo 9. Si vamos al capítulo 2, perdón, primero vamos a ver capítulo 1, versículo 15. Es la primera mención que hace Santiago del pecado. Y fíjense lo que dice, después, y aquí nos da todo el proceso de cómo se genera, cómo nace, por decirlo así, se engendra el pecado. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, o sea, viene de nuestras emociones. ¿Cuántas veces decimos, no, es que estoy emocionada y todo eso? Sí, nada más que las emociones las puso Dios, pero tenemos que esas emociones, ahorita vamos a ver qué nos dice Santiago, dónde van esas emociones, ¿verdad? Cuando nos habla de someternos a Dios. Y eso quiere decir nuestras emociones. Fíjense, cuando la pasión ha concebido, es como un alumbramiento. Ahora, cuando nosotros tenemos un alumbramiento o se concibe algo, hay que madurarlo. No fue de la noche a la mañana. Dice, finalmente da a luz el pecado. Y cuando el pecado, o sea, todavía allí estamos en la raya. Primero tenemos esa pasión que obviamente no está sometida a Dios y no va de acuerdo a lo que Dios
tiene como perfecta voluntad, ¿sí? Luego, cuando la pasión ha concebido, y luego hay un proceso, y luego da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, allí esto es lo importante, cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, fíjense, estamos hablando de muerte, muerte espiritual, ¿sí? Y si yo me digo creyente y habitualmente estoy en pecado, ¿qué está produciendo ese pecado en mí? La muerte, ¿sí? Ahora vamos a la segunda mención de pecado, capítulo 2:9. Dice, fíjense, aquí nos habla del favoritismo, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Por qué? Porque estamos viendo al hombre, ¿verdad? A la persona para nuestro beneficio y obviamente nosotros, pues, hacemos este tipo de acepción de personas. No lo estamos viendo con los ojos de Dios. Dice, si mostramos favoritismo, Santiago 2:9, dice, cometen pecado y son hallados culpables por la ley y somos transgresores. Así tan claro, ¿sí? Con esta cuestión de hacer acepción de personas, del favoritismo, ¿sí? Capítulo 4:8 dice, acérquense a Dios. Y esto es lo que también vamos a desglosar en esta clase. Acérquense a Dios, ¿sí? Y se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. O sea, ¿qué está diciendo? Las manos están sucias, ¿sí? Fíjense, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y muchas veces decimos, pues siempre Dios está aquí y siempre se acerca a nosotros y todo, pero hay algo muy importante, ¿sí? Hay gente que me dice, ay, a ver cuándo nos vemos para que me hables de Dios, etcétera. Es Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Fíjense qué importante es esto. Limpien sus manos pecadores. A lo que iba es que dice la palabra de Dios, que busques a Dios no como algo, ay, a ver cuándo voy, a ver cómo, bueno, pues a ver cuándo nos vemos, y porque sí, me parece muy interesante eso que me estás hablando de Dios, ¿verdad? Dice, búscame de todo corazón, porque Dios quiere todo tu corazón. Dios no anda a medias tintas con nosotros, ¿sí? Porque nos vamos a caer. Va a llegar un momento en que queremos tener un pie en el mundo y un pie con el Señor y nos vamos a caer. Y aquí dice bien claro, dice, fíjense, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, que andamos con un pie aquí y otro pie acá. Sí te obedezco, pero poquito. Y bueno, sí hago esto, pero en esto pues no, no te obedezco porque como quiera yo me quiero salir de aquí un poquito. Es un poquito, ¿sí? Fíjense, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Yo le pido todos los días, Señor, purifica mi corazón, ayúdame. ¿Por qué? Porque un mal pensamiento, claro que lo tengo, porque de repente se me sale una mala palabra cuando algo no me sale como yo, y luego me digo, no, es que yo soy así, que perfeccionista. No, la palabra de Dios es clara, ¿sí? Dame, Señor, un corazón puro, porque es ese corazón que me permite acercarme a ti y recibir tu presencia, estar en tu presencia. Los que son limpios de mano y puros de corazón, ¿sí? Capítulo 4:17. Aquel pues, este es muy tremendo y es lo que vamos a ver. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. Acuérdate,
porque ya no puedes decir que no conoces el bien y el mal. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el capítulo 5:15, fíjense lo que dice en el capítulo 5:15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego fíjense lo que dice, ¿sí? Obviamente aquí siempre nos pescamos de este versículo. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí viene, después de todo, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Nos dice, este es el pecado, es muerte y todo, pero qué hermoso la promesa siempre, como les digo, aquí está las reglas, aquí está cómo debemos de comportarnos, pero siempre viene la gracia y el favor de Dios. Y lo vamos a ver porque qué es lo que dice aquí, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. ¿Pero a quién? Vamos a ver. Dice, en el capítulo 5:16, ¿sí? 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Qué hermoso esto, ¿sí? Porque dice, tenemos que, sí, y nos está diciendo, es obvio, le está hablando a creyentes, cometemos pecado, pero tenemos que sacarlo, tenemos que arrepentirnos y estar conscientes del pecado, porque dice, confiésense sus pecados unos a otros, no a cualquiera, ¿verdad? Porque tengo una amiga que, bueno, esa le llamamos la Notimex. Y porque no nada más los pecados de ella. Ah, no, también todos los pecados de toda la congregación, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces tenemos que ser sabios. Y si alguien nos cuenta algo, ¿verdad? Acuérdense que eso es una cosa íntima entre esa persona y nosotros. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y la última mención de pecado es en el capítulo 5, versículo 20, ¿sí? Versículo 20. Sepa, y aquí está, esta es nuestra gran comisión, esta es nuestra gran comisión. Santiago 5:20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Y fíjense, muchas veces decimos, ah, no, pues yo puedo perdonar pecados, en fin, ¿verdad? No, sí dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el que perdona, porque el que pagó por esos pecados no fui yo, fue Jesús. Fíjense bien lo que dice, cubres multitud de pecados porque haces que ese pecador se arrepienta y vuelva al camino. Y eso cubre multitud de pecados, ¿verdad? Esto me encanta, este Santiago 5:20. Y no quiere decir que vamos a andar diciéndole a todo, oye, estás en pecado, ¿eh? Más vale que te regreses y bueno, pues hay de todo, hay gente de todo, ¿verdad? Como Juan el Bautista, arrepiéntanse pecadores porque el reino de los cielos está cerca y se van a ir todos al infierno, ¿sí? Bueno, pues era un hombre, era su manera, ¿verdad? Dice capítulo 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso cuando dices, yo salvé una vida.
yo salvé de la muerte a alguien, ¿sí? Yo salvé de la muerte. Y claro, no somos nosotros, es obviamente el Espíritu Santo el que trabaja a, a través de nosotros. Pero ¿cómo los vamos a atraer al Señor? Acuérdense lo que siempre digo, tú vas a ser el único sermón que esa persona va a ver. Tú vas a ser la única Biblia que esa persona va a leer, te va a leer a ti, ¿sí? Entonces, fíjense, y aquí estamos viendo que Santiago sabe, conoce que nos deslizamos, nos vamos deslizando, ¿verdad? Que nos salimos del camino, pero que también podemos volver al camino con ayuda de otra persona. Otra persona también otro creyente nos puede hacer volver. Pero por eso dice el Señor, cuidado con tus amigos, con quién andas. El, el dicho popular, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el Señor dice, cuidado con las malas compañías, porque corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y dice, es un corazón el que, fíjese, puedes volver al camino con la ayuda de otro. Es un corazón que se arrepiente y regresa al Padre. Una de los videos que a mí me conmueven y me siguen conmoviendo es un video de una canción que habla del regreso del hijo del hijo pródigo, el regreso al Padre, ¿no? Y me conmueve cada vez que veo eso, y me lo estoy imaginando y ya tengo, porque es como el hijo le reniega de su padre, dame mi dinero, ya me quiero ir, ya no soporto aquí, ya quiero hacer mi vida, mi voluntad, yo soy mejor y tengo mejores ideas que todos, ¿no? Y despilfarra el dinero y ese cuando regresa el hijo y la cara del padre cuando regresa ese hijo. Y yo me imagino cuántas veces me has abierto los brazos, Padre, cuando me creo tan autosuficiente, cuando me creo tan inteligente, cuando quiero hacer las cosas como yo quiero hacer. Y dice la palabra, dice aquí Santiago, pero llega un momento en que tengo que arrodillarme y me he equivocado. ¿Cuántas veces? Y dices, y te digo, Señor, perdóname, ¿qué hago? Y tú me abrazas y simplemente me dices, esto es lo que tienes que hacer, sin reprocharme. Te dije, te lo dije, ¿por qué te fuiste por allá? Como nosotros los humanos, ¿verdad? Con, con la gente. Es que Dios, qué amor nos tiene el Señor. Y fíjense, dice, entonces, vamos a ver cómo Santiago, pero encara es este pecado. Y vamos a ver que este pecado lo vamos a ver nos separa de los hombres. Y ya lo vimos, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y ahí viene, ¿verdad? O sea, primeramente, ¿qué es lo que nos separa? Ese pecado entre nosotros, ¿sí? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Y luego, fíjense, dice eso. Y en los versículos 3 y 4 nos separa de Dios también. ¿Por qué? Porque pedimos y no recibimos. ¿Y por qué? Porque pedimos para nosotros, para nuestras concupiscencias, para nuestros malos propósitos, ¿sí? Para gastarlo en algo que nos va a hacer daño. Entonces, eso nos separa también de Dios y Dios nos compara, ¿verdad? Bueno, aquí Santiago dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Tenemos que ser radicales, no podemos estar en las dos partes. Tienes que decidirte. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces aquí empezamos ya con la segunda parte
del capítulo 4 que vamos a terminar. Fíjense, dice, viene en el versículo, en el 6, dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué? Vamos a ver, fíjense, del 7, Santiago 4, 7 al 10, hay 10 imperativos o mandatos, ¿sí? Nosotros les llamamos mandatos cuando son estos imperativos. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos, pero estos son mandatos o imperativos. Fíjense, por tanto, después de que nos advierte todo eso, nos da la solución clara y sencilla en estos versículos, estos 4 versículos con 10 imperativos. 1. Por tanto, sométanse a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de esas pasiones, hablamos de esas emociones. Sí, Dios nos las dio, pero ¿bajo qué reinado están esas emociones? ¿Sí? ¿Bajo el reinado del mundo, de Satanás, o bajo el reinado del Señor, de Dios? Porque precisamente necesitamos esas emociones, esa pasión por las almas, esa pasión para ir a rescatar, ¿sí? Y dice, fíjense, pónganse, y postazo es la palabra, pónganse bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y aquí dice, resistan, ¿qué quiere decir? Opónganse, estar conscientes, esto viene del diablo, esto es una trampa, ¿sí? No confundamos la prueba, ¿sí? Con la trampa, porque la trampa es de Satanás. Hay un libro muy bueno que se llama La trampa de Satanás, ¿verdad? Y se lo recomiendo muy cortito. Pero una cosa es la prueba que Dios nos pone para que la pasemos tomados de la mano de Él, ¿sí? Y vamos a pasar la prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea mayor y para que avancemos con el Señor. Pero otra cosa es la tentación. Y dice que Dios no tienta. Y tenemos que discernir muy bien esto, ¿verdad? Porque me recuerdo una amiga y decía, no, es que Dios me lo puso aquí a este hombre, que es un hombre de Dios, que es un hombre que yo admiro. Dios me lo puso. Le dije, sí, nada más que estás casada. Entonces, discierne, por favor, discierne, ¿verdad? Sí, tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero discierne. Una cosa es una prueba que Dios te manda para que seas mejor, y otra cosa es la tentación del diablo, porque dice aquí Dios no puede ser tentado, ni tampoco te tienta para que caigas, no, te prueba para que avances, eso es diferente, y hay que tener discernimiento y sabiduría para eso, dice. Resistan, opónganse pues al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Patitas, ¿para quién son? Te vas, ¿sí? Solito, dice, él solito huirá de ustedes. Y la palabra me encanta, huirá, porque es fuga, se dará a la fuga, se va a escapar para ponerse a salvo. ¿Saben qué es eso? Y lo único que tenemos que hacer es que ponernos bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Para que salga. Dice, fíjense, esa es la primera. Sométanse a Dios, resistan al diablo. Tercero, acérquense a Dios. Y aquí la palabra, como ya lo dijimos, está a la mano. Dios está a la mano y Él se acercará a ustedes. Pero ¿cómo tenemos que buscarlo? De todo corazón, de todo corazón. No es, ay, bueno, pues hoy voy a ir a la iglesia a ver si, pues a lo mejor Dios me da ahí alguna solución, o el pastor ahí dice algo o escucho algo, ¿verdad? Para ayudarme a esto. Búscalo con todo el corazón, ¿sí? Por eso dice, y Él se acercará a ustedes. Y es porque la palabra es, está a la mano.
allí está a la mano, ¿verdad? Limpien sus manos, y eso es lo que dice, limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo, se, que dudan, purifiquen sus corazones, acérquense a Dios, limpien sus manos y haz una listita y en la mañana puedes perfectamente bien ver esa listita que tú tienes, ver esa listita que tú tienes y decir, a ver, ahí voy, Señor, ahí voy, en las 5, pero bueno, voy llegando, ¿verdad? Dice, fíjense, dice, limpien sus manos y purifiquen sus corazones. Y luego dice, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? No, entonces el Señor quiere que estemos gozosos. Imagínense si vamos a andar lloriqueando ahí por los rincones, por toda la parte, ¿verdad? Ay, mira, ahí va ese cristianito, que me quiere hablar de Dios y nomás anda llorando por los rincones. No, no. Aquí, ¿qué quiere decir? Porque Santiago empieza diciendo, tened por sumo gozo, ¿verdad? El que estéis pasando por aflicciones, porque Dios aquí te trae y te va a subir de rango, ¿sí? Dice, ¿y por qué dice aflíjanse, lamentense y lloren? ¿Sí? Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Porque este gozo y esta risa estamos en el mundo. Somos partidarios acá del mundo. Andamos en los chistes. Ay, pues sí, un poco coloraditos los chistes, ¿verdad? Pero cómo me cae bien esta amiga que siempre diciendo chistes colorados y todo. Y aparte, pues el chismecito. El chismecito está muy sabroso, ¿verdad? Ese, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque esto te lleva a qué? A lo último, humíllense en la presencia del Señor, pero esta es la promesa preciosa y lo vemos a diario y Él los exaltará. Mira, cuando Dios te exalta, cuando tú llegas a un lugar y tú llegas en humildad, porque así lo dice el Señor. Tú siéntate en la última banca, no andes buscando que el mundo te reconozca. Soy yo el que te voy a poner allá en primer lugar, no tú, ¿sí? De verdad, lo vemos día tras día. Ay, ¿por qué no me sentaron aquí con esta gente importante? ¿O por qué Dios te va a sentar donde vas a ser útil para Él, para que puedas compartir la palabra, para que puedas ayudar a alguien, como dice aquí, ¿sí? Y dice, hermoso, esa es la exaltación de Dios. No hay mayor gozo que decir, hoy compartí palabras de vida eterna. Hoy esta persona que estaba en muerte ha sido vivificada, he salvado una vida. Gracias Dios por ese privilegio de usarme en esto, ¿sí? Entonces, no hay mayor gozo que eso. Dice, humíllense en la presencia del Señor. Por eso dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Sí, porque andan acá en el mundo, ¿verdad? Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. No buscamos la exaltación del hombre. Es una promesa de Dios cuando nos humillamos delante de Él. Él es el que nos exalta, ¿sí? Porque si lo buscamos para que seamos exaltados, ¿eso qué hace? Que nosotros busquemos la exaltación y que queramos siempre eso, la exaltación en el mundo, el éxito del mundo. Hay un éxito mucho más arriba que eso. Ese es el que te da el verdadero gozo y la plenitud. Dice, y fíjense, y luego
vienen varias cosas. ¿Qué es la madurez? Ya vimos, ya hemos visto varios puntos de la madurez. Buscar la sabiduría primero, el gozo mientras estás pasando la prueba, ¿sí? Porque sabes que estás aferrado a la mano de Dios y que vas rumbo a algo mucho mejor que Dios te tiene preparado. Segundo, buscar la sabiduría de Dios, ¿se acuerdan? Y así ahorita vamos a ir desglosando ya en el último capítulo y lo vamos a ir viendo. Y fíjense, otro símbolo o otra prueba de madurez, el 11, Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y cuidado con esto. ¿Qué quiere decir esto? Ya Santiago nos habló de la lengua. La madurez es refrenar tu lengua, controlar tu lengua. Esa es madurez, ¿sí? Y cuidado porque, y más a las que somos maestras o nos gusta dar clases, entre más hablas, más oportunidad, como dice la gente, ¿verdad? En boca cerrada no entra mosca. Y Proverbios es bien claro con eso. Mira, cuando estás en una discusión, mejor quédate callado y van a decir, esta persona qué sabia es, que guarda silencio, ¿verdad? Ante esto. Y claro, no sabes nada, pero mejor cállate. Es lo que nos dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, no hables mal del hermano. ¿Por qué? Porque el que juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. Y déjame decirte una cosa, si tú juzgas a la ley, te estás colocando por encima de la ley. Y hay algo que tienes que entender, ¿sí? Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y cuidado, porque te va a caer encima el peso de la ley. ¿Cómo me acuerdo de esa frase? El peso de la ley, ¿sí? ¿Tú quieres juzgar la ley? Cuidado, porque esa ley te va a caer encima con todo su peso. Sí, ¿por qué? Porque déjame decirte, en el 12 solo hay un legislador y juez. Solo hay ¿cuántos? Uno, ¿sí? Tú no le vas a ir a decir al secretario, ¿verdad? O a la secretaria del juez, ¿verdad? O al que está allí acomodando los archivos, no le vas a ir a decir, ay, pues mira, es que yo, perdóname, hice esto, quiero abogar por mí, estoy en un problema legal. No le vas a ir al que archiva, no le vas a ir a decir a la persona, al asistente o a la secretaria. ¿Con quién vas? ¿Quién es el que tiene el poder de decir sí o no? ¿Quién? Hay uno solo, hay un solo juez, no le andes pidiendo a nadie, ¿sí? A nadie más. Si solamente haz, pídele al juez, al legislador, que dice que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuidado, ya Dios nos lo advirtió, el problema de nuestra pequeña lengua, de ese timoncito que puede destruir tanto, que Dios nos ha dado con un poder para usarlo. Lo podemos usar para mal o lo podemos usar para bien. Es poderosa tu lengua, es poderosa tus palabras, son poderosas, ¿sí? Entonces, cuidado, cuidado con juzgar, porque hay un solo legislador y juez que es poderoso para salvar
y para destruir. ¿Y qué va a destruir? Todas esas fortalezas que tú tienes, todas esas situaciones, si todo ese mal que hay en nosotros y en nuestros corazones. Fíjense, Él es poderoso para salvar y para destruir, pero también aquí nos está diciendo, fíjense, es, te puede salvar o te puede destruir. También eso es lo que está diciendo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque Él va a venir un día y nos los advierte muy claramente. Va a venir un día y dice el Señor, Él permite que la cizaña y el trigo crezcan juntas, pero va a venir un día en que va a separar el trigo y la cizaña será echada al fuego y será destruida, ¿sí? Las 10 vírgenes, 5 estaban prestas, llenas sus lámparas de aceite para cuando el novio viniera y las encontró alertas, las encontró afanadas, pensando, viendo, atentas al novio, ¿sí? Y las otras se durmieron, se fueron de pachanga, vamos a descansar, ahorita al cabo al ratito ya regreso, ya vengo y ya ahorita duermo 5 minutitos me duermo y para esperar después al novio. ¿Y qué les dijo el novio? No te conozco, no te conozco. Dios es un Dios celoso y el Espíritu nos anhela, es con fuego, con pasión. Para eso es la pasión que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Y fíjense una cosa, y esto es algo que, cómo batallamos con esto, el final del capítulo 5 de Santiago. Puedes caminar el mundo, puedes caminar este camino en el mundo con tus propias fuerzas. Y sí, Dios es tan bueno que nos ha dado tantos recursos, tantos dones, todo lo que tenemos proviene de Él. Pero puede llegar un momento en que nosotros decimos, ya quiero ser independiente. ¿No es eso lo que siempre pensamos? ¿Sí? Por ejemplo, los empresarios que trabajan para alguien, ya quiero poner mi empresa y ser independiente. Dios no tiene problema con eso, ¿sí? Pero está hablando del corazón, está hablando de nuestro corazón. Y fíjense, dice lo que es este último párrafo habla de la independencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué habla de la independencia de Dios? Porque estamos en un mundo alrededor muy atractivo, muy atrayente, ¿sí? Yo siempre pienso que ese fruto, porque no dice que es una manzana, pero ese fruto, sí, que la serpiente le presentó a Eva, pues no era maloliente y podrido, me imagino un fruto y se me está haciendo agua la boca. Fíjense lo que son las cosas. Sí, se nos hace agua la boca con lo que vemos todo alrededor, pero cuidado con la independencia de Dios, porque si nos soltamos de su mano, fíjense lo que puede pasar, lo que pasa. Dice en el Santiago 4:13, oigan ahora, o sea, pongan atención, después de todo lo que nos dijo, acérquense a Dios, humíllense, ¿sí? Fíjense, ¿ustedes qué dicen? Y por eso habla tanto Santiago de la soberbia del rico, la soberbia del rico, fíjense, porque está hablando de un rico, una persona próspera que le ha ido bien, que con su mentalidad, que confía en sus fuerzas, en sus negociaciones, es muy bueno para los negocios. Yo me acuerdo cuando yo decía, ay, pues tengo aquí una cuestión
de un dinero X, de esto y lo otro. Ay, y fui y le pregunté a un pariente que le había ido muchísimo, muy bien, y bueno, era muy próspero y todo, y fui y le dije: "Ay, pues quiero pedirte consejo, de verdad, quiero pedirte consejo porque mira, tú has hecho estos negocios y te ha ido muy bien", y que no sé qué. Bueno, pues, fui, pedí consejo y todo, y en fin, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues ya lo invertí mal, perdí el dinero, la otra persona también perdió todo el dinero y todo. Y yo digo, bueno, ¿qué no entiendo? ¿Qué no entiendo? Que al que le debes de pedir consejo es a Dios. Es el dueño del oro y de la plata. Él te lo dio. Él es el más interesado en que lo distribuyas y que lo administres bien, porque Él te dio ese dinero. Entonces, bueno, fíjense, dicen, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio, tendremos ganancia. No, pues este era todo un Bill Gates o no sé, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque para empezar, fíjense en manos de quién está nuestra vida, cada respiro. Dice, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos, porque para empezar, la vida está en sus manos. Cada segundo de vida está en sus manos. Si Él lo permite, haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Ay, no, sí. Y yo lo veía a él y decía, ay, qué próspero y todo. Y fíjense, dice, toda jactancia semejante es mala. A aquel pues, y aquí esto es el punto final, porque nadie puede decir, si tú pides sabiduría de lo alto, sabes que sabes muy bien, dice, que es la voluntad de Dios. Él nunca te la va a ocultar. Muchas veces, y lo hemos dicho, es que Dios no me habla. No, sí te habla, pero no quieres escuchar lo que Dios te dice. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ya sabemos que todo eso nos lleva a un camino de muerte. Gracias Dios, porque eres tan bueno que nos das toda la solución, que nos dices, acércate a mí, pero de todo corazón. Fíjense, dice todo corazón. Yo no quiero un pedacito de tu corazón. Yo no quiero nada más bendecirte porque, para que luego te vayas con esa bendición y quieras hacer tus negocios, tu voluntad. Sí, no. Yo quiero tu corazón, anhelo tu corazón y lo que más quiero es que te vaya bien, porque Dios dice, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida, ¿sí? Para darte un futuro y una esperanza. Pero yo te digo hoy, vuélvete, quita tus ojos de ese éxito, quita tus ojos de ese camino. Aférrate, humíllate ante el Señor, porque Él te va a levantar, te va a dar esos consejos de sabiduría que tú necesitas para llevarte a ese lugar precioso que Él tiene preparado para ti, aquí en la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, porque cuántas veces somos como la ola del mar, que vamos y que venimos y que no queremos soltar ese pie
de este mundo, que nos creemos que podemos juzgar a otros poniéndonos por encima de la ley, por encima de ti. Oh Padre Santo, cada día te pedimos pureza de corazón. Danos un corazón limpio y puro, como clamaba el rey precisamente, el rey David. Tú le diste batallas, ganó territorios, era el rey de los judíos, sí. Sin embargo, él clamaba por un corazón puro y que no apartaras tu Espíritu Santo de él. Qué fácil era para él como rey y con tantas batallas ganadas haberse puesto como juzgador de la ley. Pero él tenía un corazón conforme al tuyo que se humillaba delante de ti. Padre, te pedimos, ayúdanos a limpiar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, para estar en tu presencia gozándonos siempre. Gracias, porque tú nos das esos consejos de sabiduría que nosotros necesitamos tanto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Amalita.